Estamos de regreso a las 8:45 por Canal Antigua. Los acompañan Estuardo Zapeta y Marta Yolanda Díaz Durán. Y en este segmento vamos a analizar los posibles escenarios de lo poco que se conoce que se aprobó en el Congreso de la República. Y para esto nos va a acompañar, o mejor dicho, nos acompaña el columnista de diario El Periódico, Luis Figueroa, para que nos comente de lo que sabemos, que repito, hasta estos momentos es poco. Solo sabemos que algo fue aprobado, algo que tiene que ver con más impuestos para los que ya pagamos impuestos. Entonces, démosle la bienvenida a Luis Figueroa. Luisfi, muy buenas noches. Qué gusto acompañarlos, qué gusto estar con ustedes. Aunque Gracias. Sea para esto, ¿no? Aunque sea para esto. El impacto de los impuestos siempre es impresionante sobre la economía, los pesos. El estudio que precisamente mencionaba Luis Pedro hace un análisis sorprendente, ¿verdad? Y es de Banco Mundial, de cuando una economía es muy cargada con impuestos, se sigue aumentando, no solamente cae la recaudación, sino que tiende también a lentear el proceso económico. ¿Qué parte de esto no entenderán los políticos? Mira, al final de cuentas, lo que friega es que los afectados son gente de carne y hueso, son familias, son gente a la cual no le alcanza la quincena. Y encima de eso, van a tener que pagar más. Y yo cuando estudiaba, cuando estaba en la universidad, teníamos un dicho cuando salíamos de un examen y nos había ido mal y nos preguntaban los cuates, ¿cómo te fue? Y uno decía, pues mira aquí con cara de semilla, porque nos habían sembrado. Y yo creo que este es el caso de ahora. Y es el caso de siempre, porque los chapines hemos pagado todas las alzas de impuestos. Y los mismos, pero el mismo grupo es el que siempre ha pagado. Y encima, exactamente, el mismo grupo. Y avalados por el mismo grupo, porque son los mismos diputados que tienen años de estar ahí metidos. Y son el G40, son los mismos exfuncionarios que han estado todo el tiempo ahí metidos. Y nos siembran cada 4 años. A mí lo que me llama mucho la atención... Y ahí estamos pagando. Me llama la atención de que hay gente que parte como de cero, como que si no estuviéramos pagando ya impuestos. Entonces, tengo un comentario en Facebook pero es que dice algo así como, para recibir primero hay que dar. Pero si ya estamos dando miles Exacto. de millones de quetzales y se lo que gastan, hemos recibido hasta lo hoy. desperdician, se lo roban y lo maladministran. Eso es una falsedad. La gente es que, mira, ¿sabes qué pasa? Los entrenan como que fueran animalitos. Los entrenan en el sistema escolar para decir que tienen que pagar sus impuestos. El buen ciudadano es el que paga los impuestos. Eso es una mentira. El buen súbdito será el que paga los impuestos. Pero el buen ciudadano pregunta, ¿en qué fregados se están gastando mis impuestos? A ver, les voy a leer esto que está en el punto 2 del plan del Partido Patriota en el tema del desarrollo económico competitivo. Y estas son palabras de Otto Pérez Molina. Dice, me comprometo a mejorar el clima de negocios para atraer inversión nacional y extranjera generadora de empleos. Guatemala tiene el potencial de ser más competitiva, pero requiere que los asuntos económicos sean prioridad para el gobierno. Debemos facilitar que más pequeñas y medianas empresas, movimientos cooperativos y organizaciones productivas de desarrollo se incorporen a la economía local, regional y global. Luis, yo sé que tú has estudiado mucho de economía y hasta fuiste director de un suplemento económico en uno de los diarios nacionales. Aumentando impuestos, ¿se puede alcanzar este objetivo de Otto Pérez Molina? ¿Mejorar el clima de negocios para atraer inversión nacional y extranjera generadora de empleos? Mira, al final de cuentas sabemos que no, porque los impuestos son cargas, son disuasivos. Creo que Luis Pedro hace un momento mencionó que hay un estudio reciente, no sé si del Banco Mundial o alguna de esas organizaciones, que demuestra que no, con hechos, con datos, con facts. Es una contradicción y es un absurdo. Y la gente se lo cree, porque nos han entrenado para creer lo que nos dicen los... Yo siempre me pregunto por qué es que la gente se cree eso. Los mismos políticos que acusamos de ineptos, de corruptos y de sinvergüenzas son aquellos mismos políticos a los que les damos nuestro dinero para que lo administren en el supuesto bien público.
Y nosotros sabemos que eso no ocurre. Y no ocurre porque cuando una empresa tiene que decir, bueno, yo me voy a este país, sí, está en el centro de América, sí, muy interesante, tiene 2 océanos, sí, muy interesante, pero hay niveles de delincuencia elevadísimos, hay niveles de impunidad elevadísimos, hay niveles de mala administración de justicia elevadísimos, y encima están subiendo los impuestos, pero no solo suben los impuestos, los suben de manera arbitraria, cometiendo ilegalidades como las que se comentaron hace un momento. El dilema que ponían sorpresa. Era o deuda o impuestos. Ese era el dilema que siempre decían. Y la pregunta que se hizo es, ¿y el gasto? ¿Por qué no discuten el gasto? Porque esa parte es la ausente en todo este tema de los impuestos. El gasto, ellos decían o impuestos o deuda, y en este lado, en la ecuación, nosotros tenemos gasto. Una propuesta que surgió ahí era congelar el gasto, por lo menos en un número, ¿verdad? ¿Qué opinas de congelar el gasto? Mira, ese es otro par de zapatos. La gente está entrenada para creer que es o gasto, o impuestos o deuda. Y no se pregunta, bueno, pero ¿y la calidad del gasto? Yo digo que congelar gastos podría ser una posibilidad, pero yo empezaría por eliminar todos los privilegios. Yo agarraría todas las partidas del presupuesto y vería cuáles sirven a intereses particulares de grupos específicos, cuáles no sirven al bien común, que es el interés, que es el bien de todos. El bien de todos, porque no es el bien de la mayoría, y mucho menos el bien de la minoría. Y yo diría, bueno, esta partida beneficia a estos privilegiados, esta partida beneficia a estos privilegiados, y acabaría primero con todos los privilegiados que viven de la teta del Estado. Con esos acabaría primero. Antes, es decir, porque ¿qué fregados justifica un privilegio? ¿Qué fregados justifica que haya? Un político un político no va a legislar contra sí mismo. No, pero eso es lo bueno de ser comentarista, que uno está por encima de la política. Es decir, hombre, lo moralmente bueno. Bueno, va. Pero no es bueno, pero digamos, hablar del gasto es importante. Por supuesto que sí, entonces congelémoslo. Pero es second best. Lo primero es empezar. Lo primero es por los privilegios. Ahí ¿Lo congelamos o lo reducimos? A ver, usted que nos está viendo, ¿usted cree que los privilegios son justificados y son algo bueno? Yo estoy seguro que comparte la idea de que no. Entonces hay que empezar por recortar los privilegios. Y estoy de acuerdo con que para los políticos eso está arriba, porque los privilegios son su clientela. Pero entonces vamos al fenómeno del... Los privilegios pagan campaña, los privilegios te dan el porcentaje, la comisión. Pero claro, los políticos nunca van a hacer algo que los electores y los tributarios no les exijan hacer. El cambio no está en los políticos, el cambio está en usted. Usted tiene el voto y usted es el que paga. Usted es el que tiene que exigirle a los políticos que hagan lo que tiene que hacer con su plata, porque es su plata. Roxana Valdetti ha declarado en varias ocasiones que calculan que la corrupción asciende a 13.000 millones de quetzales. Ahí está el déficit. 13.000 millones de quetzales. Ahí está el déficit. No se puede hablar de subir impuestos si no se acaba con esos 13.000 pesos primero. No es cuestión ni siquiera de congelar gasto, es de reducir gasto. ¿Cómo es posible que reconocen que se están robando descaradamente 13.000 millones de quetzales? Y además de eso, en lugar de decir vamos a llegar a acabar con ese robo, en lugar de eso dicen, no, miren, a ustedes que ya están pagando, les vamos a cobrar más. Esa es otra, mucha. Son ustedes los que siempre pagan los impuestos, siempre. Es decir, a los asalariados, a la gente que no tiene ejércitos de abogados y de auditores para que les ayuden a no pagar impuestos. A ustedes, a los que les quitan el impuesto antes de que les llegue el cheque. Y se están dejando. ¿Cuál es la reacción? De hecho, hay un impuesto para los intereses de las inversiones en Guatemala, que precisamente a lo que leía Marta Yolanda en el plan de gobierno, había una línea en la cual, en todo esto, que cuesta entenderlo, leerlo cuesta entenderlo, por eso yo preguntaba, que presuponemos que los 105 diputados que votaron a favor lo leyeron, lo entendieron, lo comprendieron, lo asimilaron y dijeron, esto es lo mejor. Pero hay un impuesto para el nivel de intereses que va a pagar el que viene a invertir en Guatemala.
Hay otro impuesto para el que tiene carro que no es tan nuevo, porque ahora vamos a andar obligados a todos a carro nuevo y si no nos alcanza... A mí el que no sistema de me digan transporte. que esa no es una ley con nombre y apellido, una ley privilegiada. Por supuesto. es A un mí privilegio. que no me digan que esa ley no es mandada a hacer para favorecer a los importadores de vehículos nuevos. Que no me digan eso. Ese es un claro privilegio. Y así seguís. Ahí en esa percepción de clase media, a la que te referías, y se ha denominado clase media, es la que sale más afectada, el grupo que sale más afectado Porque en es esa la que lista no de puede impuestos. defenderse. Porque es la que no puede defenderse. Los ricos tienen abogados, los ricos tienen auditores que les hacen los quites. Porque todas estas leyes, además, esa es otra carga moral que traen esas leyes. Como son leyes ilegítimas, como son leyes castigadoras, el ciudadano se ve en la obligación o en la necesidad de esquivarlas, ¿sí? Y entonces la autoridad pierde autoridad. La autoridad pierde legitimación. Y luego se andan quejando de que hay ingobernabilidad. ¿Cómo no va a haber ingobernabilidad si emiten leyes ilegítimas? Si emiten leyes violando la ley. Si emiten leyes violando los procedimientos. Y si emiten leyes castigando siempre a los mismos. Siempre, siempre, siempre a los Tenemos mismos. una pregunta, Luis Fi. ¿Quieren saber tu opinión? Si después de lo que pasó ayer, la mayoría en Guatemala va a estar mejor o peor. Yo creo que va a estar peor. Es decir, nos van a poner más impuestos. Los impuestos quieren decir que el dinero que uno tenía en el bolsillo, No lo vas a tener. que lo iba a utilizar para las cosas que uno considera, qué sé yo, para el colegio de los hijos, para pagar la casa, para comprarle ropa a los niños. Entonces ahora va a haber que dárselo a los políticos y a los funcionarios que nosotros sabemos que siempre han sido sinvergüenzas, inútiles, venales, ineptos. Y entonces lo que va a ocurrir es que se nos olvida que el gobierno es parte de la economía y que cuando el gobierno nos quita dinero, lo que hace es desvestir un santo para vestir a otro y pasar el dinero del sector privado, que es el sector voluntario de la economía, al sector forzado de la economía y al sector más corrupto de la economía. Y no eso hay no puede no hay mejorar. creación de riqueza en esa transacción. Hombre, ¿cómo va a haber creación de riqueza en esa transacción si hay 13,000 millones de quetzales en corrupción? Bueno, vamos, espero yo, a poder continuar con esta discusión más Ay, va a adelante, porque se seguir, nos por terminó el supuesto. tiempo. Pero esto no es algo que debemos dejar simplemente ya descansar. O sea, se Bueno, no han aprobó y nos terminado en el olvidamos de Congreso ello. todavía. Estas horas no han terminado en el Congreso. Y el punto es que dicen que ya lo aprobaron. ¿Qué cosas solo en Guatemala pueden suceder en situaciones como estas? Pero, Luis Fi. Bueno, a saber, los políticos en todo el mundo lo que hacen es tomar el dinero ajeno. Miren lo que pasa en Grecia. En España. En España, es consecuencia de esto. Pero van a decir que estamos tomando ahorita el tiempo de Me los callo. deportes.